Bueno, pues ahora hablaremos de otro tipo de choque. En esta ocasión vamos a iniciar nuestra plática dibujando un corazón y este corazón, van a ustedes a ver, vamos a empezar a dibujarlo. Esto es parte de la aurícula derecha, parte del ventrículo izquierdo, y este ventrículo izquierdo saben pues que va a derivar en una aorta, y esta aorta la voy a dibujar ahora en rojo, y esta aorta es una aorta que va a pues llevar sangre a todo el sistema. Y vamos a completar ahora dibujando lo que resta del ventrículo. Y pues ya saben ustedes que bueno, la aurícula la vamos a completar. Aquí está la aurícula, aquí deben estar sus 4 venas pulmonares. Y pues existen válvulas, ¿verdad? Aquí está una de las válvulas, la que está entre la aurícula del lado izquierdo al ventrículo del lado izquierdo. Esta es una de las válvulas, la válvula aurículo ventricular izquierda o mitral. Y también aquí tendremos dos válvulas que ustedes ya conocen bien, que se abren, habíamos dicho en clases pasadas, se abre más o menos a una presión de 90. Y bueno, ustedes ven aquí son las válvulas aórticas. Y esta sangre, este flujo sanguíneo, pues ya hemos dicho, este flujo de sangre que el corazón eyecta cuando cada que late, entonces cada que se contrae el corazón, entonces este flujo de eyección sale pues por la aorta, y al salir por la aorta pues lleva todo su flujo, ¿verdad?, a la última célula que debe de recibir oxígeno. Bien, completaremos nuestro dibujo. Lo voy a hacer un poquito, voy a separar un poco esto y completamos nuestro dibujo con el corazón del lado derecho, porque no podemos tener corazón izquierdo solamente, ¿no? Entonces de este lado voy a dibujar lo que son las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior del otro lado, y las nombramos vena cava superior, vena cava inferior. Y bueno, pues vamos a ver pues los ventrículos, ¿verdad? Y la aurícula del lado derecho. Nuevamente voy a separar esto un poco y tendremos finalmente ya nuestra anatomía. Aurícula derecha, ventrículo derecho, y en estos ventrículos y aurículas entonces también tendremos algunas pues limitantes, algunas divisiones, ¿verdad? En ese sentido tendremos la primera limitante pues es las aurículas, las válvulas que van de aurícula derecha a ventrículo derecho. Bien, entonces aquí tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho. Bueno, entonces ya habiendo tenido nuestro dibujo, para que ustedes entiendan qué es lo que va de un lado y qué es lo que va del otro lado, vamos a también a dibujar pues que del lado derecho, pues aquí corre sangre venosa. La pongo en azul para que se sepa que es sangre que no está oxigenada, que va a oxigenarse apenas. Y nos falta solamente un punto que hay que dibujar, ¿verdad? Y el último punto que habremos que tomar es que de la aurícula derecha al ventrículo derecho hay un flujo, y este flujo finalmente sale pues del ventrículo derecho hacia dos arterias principales, que son las arterias pulmonares que no habíamos dibujado. Y de este lado entonces tenemos una arteria pulmonar derecha, una arteria pulmonar izquierda, y estas arterias que son las pulmonares, lo voy a poner aquí, pulmonares, ¿ok?, nacen obviamente desde el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces así es como tenemos nuestra anatomía. Y iniciaremos pues teniendo un caso teórico, ¿verdad? Un caso en el cual nosotros vamos a suponer y sabemos que alrededor del corazón existe una capa muy fina, muy pequeña, que llamamos pericardio, y en este caso lo voy a poner pues de color, no sé, que les gusta, verde, para que se note. Y entonces yo voy a tener alrededor del corazón, no se ve, voy a poner un verde más oscuro, alrededor del corazón, entonces tenemos una capa que se llama pericardio. Ok, esta capa que se llama pericardio va a cubrir todo el corazón, tanto el corazón izquierdo, tanto como también el corazón derecho.
Y esta capa, la función que tiene esta capa pericardio es finalmente y simple y llanamente que el corazón cuando se va contrayendo pues no tenga ningún tipo de resistencia, trae un cierto líquido que se llama líquido pericárdico y que este líquido pericárdico pues es como un lubricante para que el corazón se mueva libremente y bueno, adosado en este pericardio, ¿ok? Esto ya lo han visto en anatomía previamente. ¿Qué pasa si en un momento dado, por ejemplo, yo tengo algún infarto agudo del miocardio y yo llego a tener una ruptura de una pared? Supongamos esta pared, yo llego a tener una ruptura de una pared de ventrículo derecho, entonces de ventrículo izquierdo, ¿ok? Por infarto, yo tengo esta ruptura, entonces yo sabré que parte del líquido, ¿verdad?, que llega a ver dentro del corazón, entonces va a empezar a fugar pues hacia este espacio, que es el espacio pericárdico. Obviamente este espacio pericárdico entonces va a empezar a cambiar, va a empezar a acumular ese volumen, y al empezar a acumular ese volumen, este espacio pericárdico pues va a empezar a crecer, ¿ok? Este espacio entonces va a empezar a crecer y de tal forma que el crecimiento de este espacio, bien, voy a borrar esto y vamos a dibujar un poquito más grueso el pericardio. Ahora vamos a dibujar un pericardio obviamente mucho más grueso, en el cual pues obviamente está creciendo debido a que hay un incremento en el volumen y al haber un incremento entonces en este volumen de corazón, también del otro lado, del corazón derecho, también llega a haber este incremento de volumen. Pues lo que ocurre es que bueno, el pericardio es un tejido que tiene ciertos límites, no siempre puede distenderse lo que quisiera, hay ciertos límites anatómicos en los cuales el pericardio puede pues expandirse, ¿está bien? Y llegar a tener cierta cantidad pues de líquido. Bueno, ya puede ser sangre, puede ser otro tipo de líquido, y ahora sí pues lo pondremos en amarillo para que se pueda observar un poquito mejor. Entonces este líquido que les estoy comentando aquí en este momento pues empieza a salir, ¿ok? Entonces es un líquido que empieza a salir, empieza a acumularse dentro del espacio pericárdico, que es un espacio que está fuera del corazón, que cubre al corazón, que la función de este espacio es lubricar el corazón, pero bueno, es un espacio virtual que puede acumularse con volumen, ¿ok? Supongamos que no fuera plasma, que fuera realmente esta ruptura del ventrículo, fuera realmente pues paso de sangre. Entonces cambiaríamos esto por un color pues más rojo, ¿está bien? Un color rojo en el cual sabemos que es acúmulo de sangre por alrededor del corazón, al nivel obviamente del pericardio. Entonces, cuando tenemos esto, sabemos finalmente que el corazón pues tiene ciertos límites y la contracción del corazón pues tendrá estas limitantes, y entonces el corazón puede empezar a dejar de latirse, es decir, va a empezar o intentará latir y comprimirse, ¿verdad? Y también tener movimiento, pero todo el espacio que tenemos aquí, este derrame pericárdico o acúmulo de sangre o plasma a través del corazón, no va a permitir a las cavidades cardíacas movilizarse. Entonces, cuando no se puede movilizar, finalmente entonces el líquido que puede llegar o la sangre que puede llegar al ventrículo izquierdo, pues puede ser limitado. Entonces aquí va a haber una entrada de volumen limitada. ¿Y por qué está limitada la entrada de volumen? Porque se acumuló líquido por afuera del corazón en un espacio que se llama pericardio. Puede ser sangre o puede ser otro tipo de líquido, ¿verdad? Pero generalmente cuando existe un trauma de corazón, un accidente automovilístico con trauma cardíaco, o existe un infarto agudo del miocardio con ruptura pues de la propia fibra muscular, con salida de líquido y plasma hacia estos espacios, entonces lo que va a provocar es que el corazón deje de moverse. Y cuando el corazón deja de moverse, entonces obviamente estas regiones que ustedes ven, el volumen que llega obviamente a fluir a nivel del ventrículo, lo vamos a poner de este lado, pues llega a ser menos, ¿sí? Porque no entra tanto volumen desde la aurícula hasta el ventrículo, porque todo este acúmulo de líquido que les he mostrado en rojo y que
Entonces ahora es sangre, es lo que pueden ustedes ver, un montón de sangre. Entonces pues no permite, ¿verdad?, el flujo, la contracción libre de este corazón, y cuando no se contrae libremente este corazón, entonces empiezan a haber problemas porque no empieza a haber un fluido suficiente. La cantidad de volumen de entrada, como ustedes ven, es poquita, y por lo tanto también el volumen de entrada del corazón, el volumen, perdón, de salida o de eyección del corazón también es limitado. Entonces, de este lado, también el volumen de sangre que llegue a salir directamente desde el corazón, pues está limitado. Entonces, ustedes pueden observar que ya tenemos problemas, bien, entre el consumo de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuánto oxígeno, cuánto flujo está dando el corazón realmente? Pues está disminuido, y el consumo de oxígeno finalmente a nivel del cuerpo no está incrementado, ni se ha deteriorado, ni ha pasado nada con este, ¿verdad? Simplemente sigue igual, pero la cantidad de oxígeno que puede, o la disponibilidad de flujo con oxígeno que se está inyectando por corazón ha disminuido. Entonces existe un desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y el consumo de oxígeno, y esto fue debido a que existe algo que obstruye la entrada de volumen desde la aurícula al ventrículo, y esto es la cantidad de sangre que se ha acumulado alrededor del corazón. A esto le llamamos tamponade cardíaco. Entonces, a esto que ustedes han visto el día de hoy aquí, le llamamos, vamos a poner aquí en otras letras aquí, le llamamos tamponade cardíaco. Y este tamponade cardíaco no es sino pues sangre, o la presencia de sangre en un espacio que debería ser virtual, bien, que se llama pericardio, y que no permite, y esto es lo importante, ¿sí?, no permite el tránsito de sangre libremente a través del corazón, ¿sí? No permite entonces la entrada ni la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Entonces se entiende que no permite entonces la entrada de volumen a este nivel, ¿verdad?, porque estamos viendo que existe un menor tamaño, un corazón que está apretado, que no puede moverse. Entonces ahí no hay entrada de volumen, pero también ustedes van a observar aquí de este lado que como existe agua, sangre a nivel de este lado del corazón donde lo estoy pintando de rojo, entonces esto va pues apretando la aorta de poco en poco, porque la está comprimiendo. Tanto puede ser el volumen cardíaco o volumen de sangre que puede acumular el pericardio, que estas regiones entonces se van apretando de poco en poco, se van haciendo mucho más abombadas, porque finalmente es sangre que está ahí no permitiendo la entrada, bueno, en este caso la salida de volumen. Y como ven ustedes aquí, puede la aorta hacerse de un lumen tan pequeñito por la misma apretado que puede estar el derrame o la sangre en pericardio, que pues el flujo de volumen, como ustedes ven a nivel de la aorta, también puede ser poco. Entonces no permite ni la entrada ni la salida de sangre de este corazón, ¿ok? Entonces ustedes van a investigar pues que clínicamente esto clínicamente se conoce, bueno, típicamente tenemos una tríada de Beck, y que ustedes encontrarán en sus libros, que tiene que ver con una hipotensión. Y la hipotensión que ustedes están observando en este tipo de choque es debida a que no hay flujo de salida del ventrículo izquierdo, como ustedes ven acá. Está obstruido el ventrículo izquierdo, la salida del tracto bien del ventrículo izquierdo, que es la aorta. Por lo tanto el flujo es menos, es chiquito el flujo, y por lo tanto podemos llegar a tener pacientes hipotensos, ¿okay? La otra es que podemos encontrar
otra condición que es el choque y también la claudicación del ventrículo izquierdo. Entonces, son cosas muy típicas que pueden ustedes encontrar respecto al choque de tipo obstructivo. ¿Por qué le llaman obstructivo? Porque está obstruyendo. ¿Y qué obstruye? Pues la salida del volumen, tanto como la entrada de volumen. ¿Ah, bien? Entonces, ¿cómo creen que se escuchen los ruidos cardíacos en un momento dado? Si yo colocara un estetoscopio, y vamos a poner aquí un dibujo de un estetoscopio, ¿verdad? De este lado está el estetoscopio. ¿Cómo creen que se escucharían los volúmenes cardíacos a través del estetoscopio? Y yo aquí poniendo pues mi oreja, ¿verdad? Con su trágalo y demás. Esta es una oreja, bien, oído. ¿Cómo escucharía yo los ruidos cardíacos en este corazón? Pues yo escucharía los ruidos cardíacos disminuidos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de volumen que está alrededor del corazón que no me va a permitir tampoco escuchar ruidos cardíacos adecuadamente. Entonces, la segunda parte de esta teoría de Beck es ruidos cardíacos velados, bien, o disminuidos, ¿ok? Entonces, esto es también parte de la teoría de Beck. Y una tercera parte de la teoría de Beck es en el sentido de la vena cava. Ustedes ven aquí cómo tenemos en teoría esta vena cava, que se supone que la vena cava, el flujo de la vena cava debe llegar libremente hacia la aurícula derecha y de la vena cava superior libremente hacia la aurícula del lado derecho. Pero ocurre que cuando tenemos un tamponade cardíaco, algo que impide el movimiento del corazón de forma adecuada, entonces también tenemos que el ventrículo derecho tampoco está eliminando volumen hacia las pulmonares que están aquí arriba, y también existe un reflujo de volumen del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha y también de la aurícula derecha hacia de retorno, ¿verdad?, hacia las ambas cavas. Esto va a provocar que el volumen, sobre todo de las venas yugulares, se incremente mucho más y vamos a tener unas yugulares o venas yugulares distendidas. Este es la tercera tríada que podemos encontrar, o la tercera parte de esta tríada de Beck, que es venas yugulares o ingurgitación yugular, ingurgitación yugular. Entonces tenemos las tres componentes de la teoría de Beck: hipotensión, ruidos cardíacos velados, ya sabemos por qué motivo, y también encontramos ingurgitación yugular porque el volumen, bien, de todo el ventrículo derecho también se está regresando hacia lo que es la vena cava superior e inferior, y lo primero que encontramos son un flujo hacia venas yugulares incrementado. Entonces esto es lo que corresponde a este tipo de choque. Supongamos, por otro lado, y voy a hacer nuevamente un dibujo del otro lado. Aquí vamos a vernos en esta imagen. Vamos a colocar un corazón y este corazoncito lo vamos a tener de este lado, más o menos así. Es un corazón con sus 4 cavidades: ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula, y saben ustedes que alrededor del corazón pues están los pulmones. Y aquí yo voy a dibujar unos pulmoncitos, ¿ok? Ya están los pulmoncitos, ¿correcto? Y alrededor de los pulmones, pues saben ustedes que aquí llegan las venas cavas, bien, la vena cava superior, la vena cava inferior, y el flujo de volumen de esta vena cava superior y vena cava inferior, pues debe llegar a estas aurículas de esta forma, ¿no? Ya bien sabido, vena cava superior, vena cava inferior, y así sigue el flujo, ¿correcto? ¿Qué pasaría si en un momento dado llegara a tener un accidente a nivel pulmonar? Bien, pues hay que ver otra cosa, que el pulmón también tiene una cubierta, igual que el corazón. El pulmón también tiene una cubierta que se llama pleura. Bien, y esta cubierta que se llama pleura es un tejido muy finito, como si fuera el grosor de una capa de estas de cebolla, muy delgadita, bien, que cubre al pulmón, y que lo único que tiene esta capa, este espacio pleural, es cierta cantidad de líquido que también, igual que en el corazón,
nada más lubrica. ¿Está bien? Lubrica el movimiento del pulmón. Al momento de hacer inspiración, expiración, el pulmón pues se va lubricando y entonces no nos da esfuerzo, no nos cuesta trabajo respirar, ¿ok? Pero supongamos que en un mal término, ¿verdad? Como ocurre en muchas partes de México y en el mundo, llega alguien, o supongamos que no llega alguien, ¿verdad? Mejor les digo que hay un accidente automovilístico y parte de las costillas que tenemos también adosadas, lo voy a poner aquí en verde, tenemos adosadas costillas, bien, como parrilla costal finalmente. Entonces estas costillas, supongan ustedes que por un accidente, una caída, un golpe, lo que ustedes gusten, llegan a romperse. Entonces, ¿qué pasaría si una de estas costillas llega a romperse? Pues posiblemente parte de la costilla se nos incruste en el pulmón, rompa la pleura, y al romper pleura, entonces lo único que tendríamos es pues quizás la entrada de aire. Rompemos esta pleura, que hay dos pleuras, acuérdense, pleura visceral, pleura parietal, y si existe una ruptura de la pleura visceral y una pleura parietal, por el motivo que sea, había un accidente, puede ser incluso un accidente con alguien que nos ha querido lesionar y tenemos entonces de este lado una navaja, un cuchillo, ¿bien? Rompemos estas pleuras y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, el aire que existe por fuera del pulmón, ¿sí? Este aire que existe aquí por fuera, va a tener la capacidad de entrar al espacio pleural, porque finalmente la presión de oxígeno o de aire o atmosférica es mucho mayor fuera del pulmón que dentro del pulmón y mucho más dentro del espacio pleural. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente este aire que entra a la pleura, entonces va acumulándose, lo voy a poner en verde, va acumulándose dentro de este espacio pleural de un lado y del otro lado, va acumulándose dentro del espacio pleural, de tal forma que el pulmón, de poco en poco, pues obviamente esta región pleural o este espacio pleural tiene la capacidad de ir acumulando volumen, ¿no bien? De lo que sea, en este caso es aire, entonces este aire llega y acumula y ocupa el espacio prácticamente pues de este pulmón. ¿Está bien? En este caso hablo de pleura, pues finalmente. Bueno, ¿y qué pasa con el pulmoncito? El pulmón, va bien, se va retrayendo de tanto en tanto porque necesitamos pues meter más volumen porque ha habido una ruptura de pleura. ¿Está bien? En este caso aquí tenemos un espacio de aire, bueno, entre las pleuras, ¿está bien? Y esto aquí voy a poner es aire, ¿está bien? Entre las pleuras, y esto le llamamos neumotórax. A esto que ustedes están viendo se le llama neumotórax. ¿Está bien? Y este neumotórax ocupa un espacio virtual, ¿está bien? Por ruptura de las pleuras parietal y visceral, y este espacio virtual entonces empuja, como ustedes van a ver aquí en este momento, este aire empuja a la pleura, ¿está bien? Y obviamente al pulmón a retraerse, ¿ok? Y como se está reteniendo el pulmón, pues el pulmón colapsa, se hace un pulmón muy chiquitito, ¿está bien? Pero fíjense que no solamente eso, sino que también aprieta y empuja a la vena cava superior y a la vena cava inferior, de tal forma que cuando se aprietan las dos venas cavas, la cantidad de volumen que entra hacia la aurícula izquierda, perdón, derecha, del lado de la vena cava superior y la cava vena inferior, también este volumen se reduce. Entonces, aquí tenemos un segundo fenómeno, volumen de entrada reducido. ¿Y por qué hay un volumen de entrada reducido? Porque el espacio de aire que hay entre las pleuras se está empujando constantemente, no solo al pulmón, que está colapsando, está haciendo más chiquito, sino que también en las venas cava superior e inferior, y entonces el volumen que debería de entrar en la vena cava superior e inferior, más bien dicho, el volumen que debe entrar en la aurícula derecha llega a ser mucho menos, ¿ok? Entonces yo aquí voy a dibujar un poquito esto, lo voy a desdibujar y voy a hacer que esta vena cava, bien, para que se entienda un poquito mejor, sea del tamaño que debería de ser, ¿verdad? Entonces una vena cava que llega a empujarse constantemente porque existe una presión
en este caso una presión de la pleura y del pulmón que anda haciendo que la vena cava inferior reduzca su tamaño, significa que también hay entonces una reducción del volumen de entrada. Cuando existe una reducción de volumen de entrada, entonces obviamente el líquido, ustedes ya van cachándome la idea, el líquido que va a entrar de la aurícula izquierda al ventrículo, a la aurícula derecha al ventrículo derecho va a ser menor. Esto se supone que va a ir hacia pulmón y de pulmón va a regresar nuevamente por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Pero como el volumen que está llegando es muy poco, entonces el flujo de sangre que debería salir por la aorta hacia la aorta descendente, el cabello de la aorta, entonces el flujo también va a ser menos. Entonces nuevamente aquí tendremos un flujo chiquitito y nuevamente podemos tener problemas al respecto de la disponibilidad de oxígeno versus el consumo de oxígeno. ¿Está bien? Porque el consumo, nuevamente insisto, puede ser quizás normal, pero la disponibilidad de oxígeno, como ustedes ven, llega a ser poca, porque hay poco flujo. ¿Y por qué hay poco flujo? Porque hay un volumen de entrada reducido a nivel de la aurícula derecha. ¿Y por qué hay volumen reducido de la aurícula derecha o del volumen de retorno? Porque ha habido un accidente en el cual se han abierto las pleuras y estas pleuras se han llenado de aire, han colapsado pulmón y el colapso del pulmón y la entrada de aire entonces también hacen que las venas cavas se compriman y al comprimirse las venas cavas no entra volumen y por lo tanto tenemos algo que llamamos neumotórax. Cuando este neumotórax, lo voy a poner de este lado, cuando este neumo, que es aire, tórax, y es aire en tórax, pero ustedes ya entendieron que no es aire en tórax, ¿verdad? No es que haya aire en el pulmón, sino que hay aire entre las pleuras. Cuando este neumotórax provoca inestabilidad hemodinámica, entonces este neumotórax que puede ser, hay diferentes clasificaciones de neumotórax, pero en este caso es neumotórax traumático, y si causa inestabilidad hemodinámica, entonces este neumotórax se llama neumotórax atención. ¿Ok? Este neumotórax atención es el que nos puede provocar problemas porque va a pasar o va a causar choque. Bien, este neumotórax atención es el que causa finalmente el choque. Bien, un choque de tipo circulatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la clínica? Obviamente, pues tenemos que buscar datos clínicos de un síndrome de neumotórax, un síndrome de pleural, ¿verdad? Clínico pleuropulmonar de neumotórax. Y en la placa de rayos X seguramente vamos a encontrar pues que existe una placa de rayos X con mucho aire en la pleura y un pulmón muy chiquitito. Bien, y entonces esto lo vamos a poder ver quizás en la clase con algunas placas de rayos X. Bien, a esto entonces le llamamos tipos de choque y estamos hablando entonces de dos ya de tipos de choque obstructivo. Bien, ¿por qué obstructivo? Porque como ustedes ven, obstructivo porque se obstruye el flujo de sangre. Bien, ya sea a nivel de las venas cavas superiores e inferiores, como en este caso del neumotórax atención, o también puede ser el hecho de tener alteraciones a nivel de corazón por la presencia de sangre en corazón. ¿Okay? Además de esto, vamos a encontrar que quizás no se llene de aire, quizás esta cavidad no se llene de aire, quizás nada más se llene de sangre, por ejemplo. Bueno, entonces ustedes van a encontrar aquí que esta cavidad quizás se llene de sangre, y lo voy a poner aquí como tal. Sobre todo ocurre en accidentes pues importantes en las cuales pues existe una cavidad pleural que se llena de sangre, y ya esto ya no se llama neumotórax, bien, tal cual la presencia de sangre, bien, en este espacio ya vamos a llamarla hemotórax.
y el hemotórax cuando se hace atención es el que va a provocar entonces el choque circulatorio. Bueno, pues bien, hasta aquí vamos a acabar con esta clase de choque obstructivo. Hemos visto dos choques, dos tipos de choque. Bueno, un tipo de choque es circulatorio por choque obstructivo asociado a tamponaje cardíaco, y el otro también está asociado a neumotórax a tensión y a la presencia de hemotórax. Ok, entonces, bueno, nos vemos en la